Muy buenas noches, queridos participantes. En esta ocasión vamos a explicarles la forma como ustedes van a presentar o cómo van a entregar el trabajo del material didáctico que elaboraron. Creo que le tocó como dos materiales didácticos que están relacionados con la didáctica de la matemática y por lo tanto necesito darles ciertas indicaciones generales eh, referente a la entrega de estos trabajos. Ahora bien, una de las indicaciones generales o específicas que quiero plantear, ya creo que ustedes ya saben cuáles son los eh, criterios, yo diría, que yo tomo en cuenta para valorar el trabajo de ustedes. Eh, esta presentación de material didáctico que se han elaborado, como no vamos a hacer de manera presencial, por lo tanto necesito que tenga ese trabajo una presentación como página principal. Igualmente todos los aspectos que yo le he recalcado, le he reiterado en varias ocasiones, la forma como yo quiero en cuanto al tipo de letra, espaciado y en negrita que van los conceptos o aspectos. Igualmente se tienen que cuidar la ortografía y redacción. Este trabajo, como es un trabajo que no lo voy a ver en forma concreto, o sea, sería necesario entonces que ustedes me tomen la imagen, eh, más o menos dos imágenes de un solo material didáctico. Como son dos materiales, entonces sería como cuatro imágenes. Eh, Luego ustedes van a insertar esos dos imágenes en Word, en el archivo Word que van a estar trabajando. Luego de haber insertado estas dos imágenes, entonces ustedes van a pegar debajo de estos dos imágenes. O sea, sería como una hoja aparte para el cuadro que ustedes van a utilizar para valorar en sí las características que tiene cada uno de los materiales didácticos elaborados por ustedes. Entonces, una vez que hayan terminado esa actividad, tienen que mandar al, a la aula virtual, ya sea en formato Word o PDF. En caso de que quieran utilizar una aplicación online, también lo pueden hacer, pero siempre y cuando que ustedes me manden el enlace. Este trabajo es individual eh, porque cada uno de ustedes le tocó dos material didáctico, entonces eh, lo van a hacer de manera individual. Ahora les voy a explicar cómo es el formato del cuadro, cómo ustedes lo van a hacer para que no tengan ningún tipo de inconvenientes al momento de desarrollar ese cuadro. Ustedes lo van a llenar o algunos aspectos sí lo van a llenar o los otros aspectos sí lo van a ponerle o sombrear los cuadritos o ponerle un ganchito o una cruz, la forma como ustedes quieran hacer. Bien, el primer aspecto que tiene el cuadro ese habla de los aspectos generales, como le puse como unos 5 puntos. Esos aspectos generales ya usted debe tener y unas cositas que yo lo agregué. Como primer punto tenemos nombre del material didáctico. Vamos a suponer que me tocó geoplano. Yo lo pongo geoplano, nivel educativo y grado. En esa parte, como estamos tratando al nivel primario,
va a ser ese nivel primario y el grado que ustedes consideren que se puede utilizar ese material didáctico. Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé. Ya dependerá de usted asignarle el grado a esos dos materiales didácticos. Bien, ahora sí empezamos a ver el material didáctico en sí. Tiene sus objetivos, tiene su razón de ser. Entonces aquí le he tratado facilitar ese cuadro, que solamente ustedes me pongan cuál es el objetivo en sí de ese material didáctico. Por ejemplo, yo puse facilita la comprensión conceptual. Muchas veces el material didáctico que nosotros utilizamos en el salón de clase solamente va a servir para que el maestro lo utilice, lo complemente en el momento de explicar su clase, y eso le va a ayudar a que el estudiante comprenda mejor los conceptos que se utilizan en un tema. Por lo tanto, ese material va a servir solamente para hacer que el chico comprenda los conceptos. Igualmente puede servir ese material didáctico para promover la resolución de problemas. También que sirva para desarrollar habilidades de razonamiento matemático, o que ese trabajo se pueda utilizar en grupos de 2 o 3, o ese material didáctico puede que sirva para fomentar o para promover un trabajo en equipo, y eso se traduce a un aprendizaje cooperativo o colaborativo. Igualmente, ese material didáctico puede que tenga el objetivo de que se adapte a diferentes estilos de aprendizaje. O sea, no solamente lo podemos utilizar a un niño para que un niño aprenda, vamos a suponer, cierto estilo de aprendizaje, puede utilizar para otros aspectos. Igualmente, ese material didáctico lo podemos aplicar, puede ser aplicable para una situación de la vida real, y que el niño lo pueda utilizar en la vida real y lo puede entender mucho mejor al momento de utilizar ese material didáctico, porque tiene cierta relevancia, ¿no? Para eh, su convivio dentro del salón de clase, o en la casa, qué sé yo. Y además, ese material didáctico es muy importante si le puede facilitar la evaluación. En ese sentido, sería bueno ver si esos materiales incluyen herramientas de evaluación y que permitan al docente medir o evaluar el progreso de los niños, y ajustar esa enseñanza según sea necesario. Es decir, si yo veo que con ese instrumento, con ese material didáctico, yo puedo evaluar a los chicos, entonces yo puedo poner ese ganchito en esa partecita. Así que todo el material didáctico que ustedes están haciendo tiene alguno de esos objetivos. Si usted considera que tiene 2 o 3 objetivos, usted me pone ganchito en esos 3 objetivos que usted cree que cumple ese material didáctico que ustedes han elaborado. Si solamente cumple 1 o 2, ya dependerá de las apreciaciones que ustedes le den a ese material didáctico. Por lo tanto, el punto 4, donde aparece descripción del material didáctico, ustedes me van a describir de qué se trata ese material didáctico, de qué manera, o cuál es la definición que usted le daría, la importancia que tiene ese material didáctico para el proceso de aprendizaje de la matemática. El punto 5, ustedes solamente me van a enumerar. Yo creo que ya ese punto 5 ya ustedes lo tienen,
porque ustedes me lo van a enumerar los materiales que ustedes utilizaron para elaborar ese recurso didáctico. Así que esa partecita es fácil de contestar. Siguiendo el cuadro, ahora vamos a ver una de las características que se valoran en cuanto a la elaboración del material didáctico. Ahora lo vamos a ver según la utilidad. ¿Qué utilidad tiene ese material didáctico? Primer punto, si es manipulable, es decir, si es palpable. Por lo tanto, ahí le da dos aspectos de la manipulabilidad, si es concreto o abstracto. Ese punto ya es fácil de contestar porque la mayoría de los materiales didácticos que ustedes han hecho son de carácter concreto. ¿Por qué? Porque son materiales tangibles, porque el niño lo puede tocar. Por lo tanto, si hablamos de la parte abstracta, sería las representaciones visuales o simbólicas. También puede ser como gráficas, diagramas, etcétera, etcétera. Pero nuestro material didáctico tiene una característica concreta. Igualmente, la aplicabilidad se refiere de dos aspectos, teóricos y prácticos. En la parte teórica podemos decir que ese material lo puedo aplicar para reforzar algún concepto matemático que yo les he explicado, o solamente sirve para eso, que yo refuerce esos conocimientos teóricos que yo le he dado a los chicos, y entonces solamente me va a servir para eso. O también puede ser que sea práctico. ¿En qué sentido? Que ese recurso me va a facilitar la aplicación de práctica de conceptos. Lo voy a poner en práctica, los chiquillos van a trabajar, lo van a tocar, lo van a manipular, etcétera, etcétera, a ese material didáctico, como problemas de la vida real, actividades de resolución de problemas y proyectos. O sea, ese material lo van a estar utilizando los chicos para hacer cualquier tipo de actividades matemáticas. Entonces, tiene esa característica práctico, no teórico. Teórico viene siendo que lo utilizo en el momento para explicar algún tema y de ahí no me sirve para más nada. Pero lo que es práctico es en el sentido de que el estudiante lo va a utilizar para tratar de solucionar algunos problemas o algunos conceptos matemáticos, etcétera. Le va a servir durante todo el desarrollo de la clase. Bien. Igualmente lo podemos ver en la parte de interactividad, si ese material didáctico es pasivo o es activo. ¿Pasivo en qué sentido? Que ese recurso que ustedes hicieron le sirve a los estudiantes solamente para observar o para escuchar y no hacer más nada. O sea, material didáctico que viene siendo, no lo van a manipular porque es totalmente pasivo, simplemente lo observan o lo ven y ya. Cuando el material didáctico tiene esa interactividad activo, ese material requiere una participación activa de los estudiantes. Entonces, porque ellos están practicando o para resolver cualquier tipo de problemas matemáticos. O sea, el estudiante participa en la manipulación de ese material didáctico. Por lo tanto, tiene esa interactividad activa. ¿Ok? Otra parte es adaptabilidad. Tiene dos características, si es genérico o específico. Genérico significa si ese recurso lo podemos utilizar para múltiples temas. No solamente sería para, vamos a suponer, para el área de aritmética. También lo puedo utilizar para, vamos a suponer, para fracciones, o lo podemos utilizar otros temas de contenido aritmético. Vamos a suponer que solamente no lo puedo utilizar en adición, también puedo utilizar en resta,
o sea, otros contenidos matemáticos lo puedo emplear en la adaptabilidad de ese recurso didáctico. Entonces se convierte en un material didáctico genérico. Pero si es un material didáctico específico, quiere decir que ese material solamente se diseñó para enseñar conceptos o, o habilidades matemáticos o habilidades matemáticas definidas. O sea, solamente utilizo para una sola explicación en el salón de clase. De ahí no utilizo más nada. Vamos a suponer que yo hice algún material que yo sé que solamente me va a servir para explicar las fracciones. Y de ahí no lo puedo utilizar más porque no me sirve para otras cosas. Entonces, ese material didáctico es adaptable a una situación específica. Cuando es genérica es porque puedo utilizar en varios temas que yo puedo explicar en un momento dado, ¿no? Así que esa partecita es muy importante que tomemos en cuenta eso. Bien, otro aspecto que quiero explicarle es en cuanto al contenido matemático de acuerdo al programa EBI-CUNA. Bien, esa partecita que ustedes debe haber recogido o debe haber especificado en qué área lo podemos utilizar ese material didáctico. Como EBI-CUNA, el proyecto o el programa EBI-CUNA está dividido en 4 áreas, por ejemplo, sistema vigesimal, Ilema que Dailegetpa y Arburba Igar, que vienen siendo clasificadores de formas y geometría, geometría en sí, operaciones básicas, valores monetarios. Tengo que ver en cuál de esas áreas que acabo de mencionar yo lo puedo ubicar a ese material didáctico. Entonces ustedes me describen en ese espacio que aparece ahí. Bien, momento en que se utiliza, es decir, en qué tiempo puedo utilizar ese material didáctico. Por ejemplo, yo le iba a poner 3 aspectos muy importantes que yo considero que también lo podemos identificar en qué momento yo lo puedo emplear ese material didáctico. Puede ser preinstruccional, puede ser coinstruccional o puede ser postinstruccional. ¿Qué significa? En preinstruccional es una etapa en donde yo lo utilizo ese material didáctico previa a la instrucción principal o formal. O sea, es el momento en el que se prepara a los estudiantes para el aprendizaje que va a tener lugar. Es decir, tiene un propósito: despertar el interés y la motivación y preparar a los estudiantes para que tenga el contenido, o sea, para darle ese contenido que van a aprender. O sea, voy a utilizar en el inicio de la clase. Si ese material didáctico que ustedes confeccionaron, lo puedo utilizar en el desarrollo de la clase. Es decir, me va a servir para facilitar ese aprendizaje que estoy introduciendo, un aprendizaje activo. Le estoy proporcionando la información muy importante en esa fase del desarrollo de la clase, que viene siendo el desarrollo, y me permite que ese material didáctico guíe a mis estudiantes en la comprensión y la aplicación de los conceptos. Es decir, ese material didáctico lo utilizo en el mismo desarrollo de la clase. Pero ahora bien, si usted ve que ese material didáctico lo puedo utilizar en el cierre de la clase, viene siendo para reforzar o para realimentar la retención del aprendizaje, y además va a permitir a que el estudiante aplique lo que han aprendido, y además podemos proporcionar una retroalimentación, y además se evalúa el nivel de comprensión alcanzado. Es decir, ese material didáctico lo voy a utilizar
casi en la culminación de la clase para retroalimentar, para ver si el estudiante aplicó lo que ha aprendido y para evaluar el nivel de comprensión alcanzado. Bien, siguiendo con ese punto de tipo de tarea y actividad. Si ese material didáctico que estoy empleando en la clase de matemática me sirve para mostrar, observar, para que el estudiante proponga, lo manipule, el estudiante plantee y para que resuelva los problemas, o para buscar algún concepto o algo algo que ustedes están planteando en el desarrollo de la clase y que les sirva ese material didáctico para desarrollar estrategias. Esos aspectos es muy importante que ustedes tengan en cuenta al momento de utilizar ese material didáctico en el salón de clase. ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Es simplemente para mostrarlo o los chicos solamente van a observar? ¿O ustedes quieren que los chiquillos manipulen? ¿O el chiquillo quiere que ustedes lo planteen y que les sirva para resolver los problemas? Y además para usted les sirve para desarrollar estas estrategias o metodologías totalmente diferentes o totalmente diferentes a lo que están acostumbrados a ver esos chicos en un salón de clase. Y por último, ¿qué tipo de aprendizaje me va a permitir ese material didáctico? ¿Me sirve para que el estudiante solamente memorice con ese material didáctico, o sea, retener o recuperar, qué sé yo? ¿O me sirve para que el estudiante comprenda mejor el contenido matemático que quiero introducir durante en el momento o durante el periodo de la clase? O ese tipo de aprendizaje me va a permitir que el chico resuelva problemas matemáticos, aplique los algoritmos, o sea, aplique los pasos que sirve para desarrollar cualquier situación matemática. Vamos a suponer, me sirve para ejercitar o practicar, para que el chico domine ciertas técnicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta y me lo evidencien si ese tipo de aprendizaje se puede lograr con esos materiales didácticos. Bien, para culminar con esta intervención de la valorización de los materiales didácticos que van a hacer durante esta semana que nos hace falta. Nos falta solamente 2 semanas para terminar el semestre. Ustedes me estarán entregando esa actividad el 2 de diciembre. Si en caso que terminen antes, pueden entregar antes sin ningún problema. Bien, según el formato viene siendo la forma, el tamaño o el modo de presentación del material didáctico o los elementos que se utilizan para hacer ese material didáctico. Ese material didáctico, según el formato, puede ser manipulable, puede ser un gráfico, puede ser un material multisensorial que el chico puede utilizar con varios sentidos, puede ser audiovisual, puede ser digital, puede ser interactivo. Entonces, cuando nosotros le preguntamos acerca del soporte de ese material didáctico, le estoy preguntando de qué tipo de material está hecho ese recurso didáctico, de qué ustedes hicieron. Ya en el primer punto, en el primer cuadro, yo creo que yo le puse solo materiales didácticos que ustedes utilizaron para hacer ese trabajo. Por lo tanto, ya es fácil de contestar ese aspecto. Si está hecho de plástico, si está hecho de cartón o si está hecho de... o sea, son materiales reciclables, pero en realidad de qué está hecho casi el 100%, ¿ok?
Eso me lo ponen, el material que ustedes utilizaron para elaborar ese material. Bien, accesibilidad significa la facilidad con que uno tiene para encontrar ese material didáctico. Si es un material que se hizo utilizando, valga la redundancia, los materiales desechables, entonces, o reciclables, claro está, eso es fácil de encontrar. Por lo tanto, usted pueden poner el ganchito en donde usted crea conveniente. Por eso le puse los 3 aspectos. Es fácil de encontrar en el mercado, o solamente en comercio especializado, o es fácil de elaborar con material reciclable. Algo que le parezca, yo sé cuál es el que ustedes van a escoger, porque la mayoría de ustedes hicieron con material reciclable. Y por último viene siendo grado de difusión. Es decir, ese material didáctico usted lo haya visto, lo haya hecho en algún momento dado, o en la práctica educativa que ustedes tuvieron durante este semestre, han tenido esa oportunidad de ver esos materiales. Por lo tanto, le voy a dar 2 características, 2 aspectos muy importantes en ese grado de difusión. Lo han conocido, es muy conocido y difundido, o es muy específico, o sea, por primera vez lo ven porque es un material poco difundido. Esos 2 aspectos hay que escoger uno nada más. Para mí es uno solo, porque no puede ser 2, hay que ser uno. Muy conocido y difundido, o muy específico y poco difundido. Así que, queridos estudiantes, con esto quiero terminar las explicaciones con respecto a la valoración de los trabajos que ustedes han realizado en cuanto al material didáctico que podemos emplear en el desarrollo de la clase de matemáticas. Bueno, que tengan una bonita noche y saludos.